Hola. Voy a apagar la cámara. Eso me va a aflojar un montón los datos. Más fácil que ligero. No se me ha ocurrido. ¿Cómo? Ya regresó. Pero y ahora no hay. Ahorita. Ya regresaron.
Hola, Jocelyn. Vamos a ver que vengan a los demás. Que vengan un par más para, por lo menos los dos que estaban hace un rato. Hola, tanto tiempo. Ahora sí, confírmenme si me están escuchando, porfa. Y si se escucha claro. Qué raro, a nadie escucho. ¿Alguien me escucha? Yo ahí lo escucho como un poquillo, pero sí, sí se escucha. Sí, ahora sí. Sí, ya. Ok, perfecto. Entonces, Jocelyn, bienvenida. Tanto tiempo sí, sin saber de usted. Qué vida, se escapa mucho, Jocelyn. Ok, para los que vienen llegando y para los que ya estaban, estábamos con el tema acerca de las placas tectónicas y de cómo ocasionan sismos. Estábamos viendo el video acerca del caso de Cinchona, porque a diferencia de la mayoría de sismos en Costa Rica, lo de Cinchona no fue producto de placas cocos que se subducía o en subducción debajo de la Caribe, sino que fue por una falla local, algo relativamente más pequeño y que también fue más superficial, por lo tanto ocasionó tanto daño. Por eso era la idea de verlo de Cinchona. De hecho, se notaba en las grietas de las carreteras, en lo que eran los derrumbes, en que la montaña prácticamente colapsó y se vino en forma de deslave. Les voy a enseñar otro pequeño, pero no video, sino un ejemplo de lo que es fallas, la diferencia entre fallas locales y fallas tectónicas. Las fallas locales, como les digo, son superficiales, o sea, son pequeñas grietas en comparación con las
enormes grietas entre dos placas tectónicas, las fallas locales son como más superficiales y son más pequeñas, son relativamente más pequeñas. Deme un segundo para ver si esto está grabando y que me sirva de respaldo. Está grabando, vamos a ver. ¿Y por qué no está grabando? Deme un segundo. Deme un segundo para ver si está o no. Es que debería. Sí, sí está grabando. Este puntito nos indica que está grabando mi computadora. Ok. Resulta que el asunto con las fallas locales es el siguiente. Fallas locales. Una de las grandes ventajas ahora con esto de lo virtual, a pesar de que, ¿verdad? Solo dos personas o tres se pueden conectar, pero al menos lo que es, depende del internet de la casa, porque no hay internet en la escuela, entonces no podemos ver, ¿verdad? Con esta facilidad las cosas. Ok. Primero que todo, vamos a ver de lo macro, o sea, de lo más grande a lo más pequeño. Recuerde que estamos con influencia de placa pacífica versus placa caribe. Vimos aquel video que nos mostraba un poquito cómo era que sucedía y esta imagen ya casi se aclara. ¿Nadie más se conectó? No. Ya se ve clarita la imagen de la derecha. ¿Se ve, chicos? Sí, profe, yo sí la estoy viendo. Y si me escucha claro. Yo sí. Ok, Claro, claro, no. bueno, ahí vamos a como, como se pueda. Ven ahí que hay diferentes colores. Hay uno morado, uno naranja y uno amarillo. Pero la que nos interesa es la anaranjada y la amarilla. La anaranjada es la placa Cocos, metiéndose debajo de la amarilla, que es la placa Caribe. Eso es lo que nos interesa acá. Pero esas son las dos más grandes y esas son las que ocasionan la principal o la mayoría de sismos en Costa Rica. Los choques de placas se llaman fallas, pero estas fallas son tectónicas, son gigantescas, tienen miles de kilómetros de largo, pueden tener varios kilómetros de ancho, producen sismos de gran magnitud o a grandes profundidades. Pero por otro lado tenemos fallas locales. Y estas fallas locales, como dice ese mapilla que ya casi se aclara, están por doquier. ¿Qué quiere decir eso? Que en Dote fallas locales, que en Tarrazú hay fallas locales, que en Santa Marta puede haber una falla que tiene 200, 300 metros de largo, que puede ocasionar un terremoto de gran magnitud, que la que hay ahí la que hubo un terremoto hace unos días que no hizo daños, pero que sí fue bastante intenso en Jardín, creo que fue, o camino hacia San Pablo, entre Jardín y San Pablo, me parece, o por ese lado. ¿Alguien me puede corroborar cómo se llama ahí? No recuerdo. Pero ok, ven que la Tierra o el país de Costa Rica tiene una serie de rayitas, ese mapa. Cada raya de esas indica que hay una falla. Algunas tienen metros de largo, otras tienen un par de kilómetros, otras tienen muchos kilómetros, pero prácticamente son grietas que hay en la superficie de la Tierra a una menor profundidad. O sea que casi, si nos ponemos a escarbar con un bajo, en algunos casos tal vez se podrían ver. Eso fue lo que pasó en Cinchona. En Cinchona estaba a 4.5 kilómetros de profundidad. Entonces, toda la tierra que había sobre esas fallas era una tierra, eh, ¿cómo se llamaría esto? Suelta. Entonces sucedió un proceso como si la tierra hubiera sido una licuadora. Entonces eso se movió para todo lado, generó un sismo de gran magnitud y con eso generó una serie de derrumbes. ¿Estamos claros? ¿Sí se ve el mapita con el montón de rayas rojas?
Ven acá este otro mapa en blanco y negro que habla de que más o menos en esta zona tenemos acá donde está la número 2 y que más adentro está una FCA, que no sé qué significa, porque esto es de geología. Sin embargo, todas esas rayitas que evidencian esta zona, o FJA, es más o menos por donde estamos nosotros acá. O sea, tenemos fallas locales que pueden ocasionar sismos de gran magnitud. Ok, ahora sí, vamos a continuar con el libro, con los aspectos que nos interesan. Entonces, ¿hay que aprenderse el nombre de todas las placas de la Tierra? No, no es necesario. Con que ustedes entiendan que hay pacífica, sudamericana, norteamericana, africana, que la africana está debajo de África, que la norteamericana está en Norteamérica, que tiene Estados Unidos y Canadá, que la suramericana es porque está en Suramérica, que la del Pacífico está en el Océano Pacífico. Eso es meramente lógica. No ocupan aprendérselas de memoria. Ok, ¿me pueden confirmar si se ve y se escucha bien? Y si hay fallos, me dicen, porfa. Yo ya lo estoy escuchando bien y sí se ve. Ok, y está claro el tema de fallas profundas y fallas, o sea, fallas tectónicas y fallas locales. Sí, yo Sí. creo que sí. Ok, perfecto. Vamos a avanzar. Esto es la parte más complicada del temario, porque sí hay que memorizar un poquito. Entonces, los choques de placas, ya lo vimos en una imagen anterior. Tenemos choques de frente, donde una placa se mete en la otra, debajo de la otra, que se llaman convergentes. Choque de placas donde más bien se separan y generan fosas o generan fallas tectónicas o generan valles, hundimientos, la aparición de volcanes que se llaman divergentes. Y por otro lado tenemos fallas de tipo conservativas o fallas de rozamiento, que son estas de arriba, donde nada más se rozan. No chocan entre sí, sino que se deslizan una hacia la otra. ¿Qué nos interesa acá? De todo esto, me pueden subrayar estos tres aspectos. Eso sí me interesa subrayar acá. Bueno, y este aspecto, por aquello que tengan el libro. Esto es de la página, porque se me quedó pegado. Página 12. Dice lo siguiente, aunque existe una gran variedad de placas, los tipos de contactos o fronteras entre ellas son únicamente tres: márgenes de extensión o divergencia. Cuando hablamos de divergencia es separación. Cuando hablamos de márgenes de subducción, es lo mismo de que convergencia, lo que también significa choque frontal o choque. Y márgenes de transformación o de deslizamiento horizontal, también llamado rozamiento, porque no chocan y se destruyen, sino que simplemente se raspan entre sí. Dice el siguiente punto, los márgenes de extensión, en los márgenes de extensión, las placas se separan una de la otra, surgiendo en el espacio restante o resultante una nueva litosfera. ¿Qué pasa? Se hace una grieta y se genera nuevo material. En el caso de Costa Rica, cuando no existía ese puente entre el norte y el sur, y lo que había era solo mar, en Costa Rica se empezó a generar una falla donde se generaba nuevo material. Salieron los volcanes, salieron las montañas, se empezaron a erosionar y formaron las llanuras, que era el video que vimos hace un rato. Dice la otra, en los márgenes de subducción, una placa se introduce en el manto por debajo de la otra, produciéndose la destrucción de una de las placas. En el caso de Costa Rica, Coco se mete debajo del Caribe, se destruye, pero se regenera y vuelve a salir en las montañas. Yo les decía el otro día, ¿cómo se evidencia que Costa Rica algún día era un fondo oceánico? Por las conchas que se encuentran en algunos lugares fosilizadas, como por ejemplo en la zona de Patarrán, en la zona del Chirripó, y yo me he encontrado algunas incrustadas en piedras ahí en Copey, lo que evidencia que esas zonas en algún momento, hace muchos millones de años, estuvieron bajo el mar.
Dice la 3, en los márgenes de fractura, las placas se deslizan horizontalmente, una con respecto a la otra, sin que se produzca la destrucción de las mismas. O sea, prácticamente se raspan entre sí. Esas son las 3 límites o las 3 formas en que chocan. De frente, de lado y cuando se alejan entre sí. Ok. Entonces, esto es lo que nos interesa de la 12. Nos vamos a la página 13. Aquí a partir de la 13 viene una serie de casos de terremotos. No tenemos que aprenderlos, son solo ejemplos. Entonces, no se estudien la 13, no se estudien la 14, porque ya la 14 lo vimos. Es lo mismo de subducción de placa Cocos y Caribe. No se estudien la 14. Y nos vamos a ir hasta tsunamis en la página 15. Página 15, relación entre sismicidad y tsunami. Saily, ¿cómo estás? Saily. ¿Se fue Saily o? No, pero ahí está. Hola, profe. Hola. Dicen que usted andaba haciendo chicharrones para la lección, ¿no? No, profe, estoy un poco atrasada. Profe, ¿a qué horas empezó la reunión? Qué vergüenza. 6, pero está grabada. Ahora subo los videos porque hubo mucho problema. A los 40 Está bien, está bien. cayó el internet, sí, ahorita la subo para que pueda estudiarla. Yo la subo ahí al grupo. Ok. Y vea, Sally, Sí. para que se ubiquen, yo igual voy diciendo que hay que subrayar, entonces queda en el video. Así que no se preocupen, no se ha perdido nada, se perdió la explicación, pero está en video. Entonces ahora la va a poder repasar. Sally, nos vamos a ir a la página 15, si tiene ahí el libro a mano. Y les voy a decir más o menos qué es lo que nos interesa de la 15. Resulta que en la 15 nos habla sobre la relación que existe entre los sismos y los tsunamis. El tsunami tiene 2 fases, entonces no nos vamos a aprender todo eso que viene ahí porque no es necesario. El tsunami tiene 2 fases. Tiene una fase de sismo o terremoto en el fondo del mar y tiene la segunda fase o la segunda parte, como si fuera una película, que una es la introducción y la otra es la conclusión. La segunda parte del tsunami es cuando las olas llegan a tierra firme y se generan destrucción. Estamos. Entonces tenemos un terremoto submarino o bajo del mar o adentro del mar, muy adentro, y tenemos el problema de las olas cuando llegan a la superficie. ¿Cómo estudiar los tsunamis? Es muy fácil. De esta 15, lo único que nos interesa es que existen sismos y tsunamis, pero se los voy a explicar mediante un video que va a ser más práctico. ¿Por qué más práctico? Porque esto no hay como verlo a cómo leerlo. Vamos a ver algunos cortos. Origen de los tsunamis. Vamos a ver alguno que dure unos 3 minutitos nada más para evidenciar. Voy a ver si este me sirve, nunca lo he visto. Se ve vacilón. Me avisan si hay audio y video. Y si no se escucha también me avisan. En el mar, la vida es más sabrosa. Pero es importante que conozcan el impacto que tienen los sismos de gran magnitud en el fondo del mar y que pudiesen ocasionar un tsunami. Los tsunamis son una serie de olas de gran energía y tamaño originadas por los sismos de gran magnitud que... Chicos, ¿sí se está escuchando? ¿Y se puede ver claro el video? Sí, profe. Perfecto. Voy a volvérmelo para que... Por acá. un tsunami. Los tsunamis son una serie de olas de gran energía y tamaño originadas por los sismos de gran magnitud que crecen al acercarse a la orilla. Deben saber que no todos los sismos en el mar generan tsunamis.
La formación de los tsunamis depende de la magnitud, profundidad y el movimiento de la falla geológica que origina el sismo. Pero atención, ¿saben que existen otros factores que podrían generar un tsunami? Sí, los deslizamientos, erupciones volcánicas, submarinas o impactos de meteoritos en el océano también podrían ocasionar estos movimientos en el mar. Ahora, hablemos de la velocidad y tamaño de los tsunamis. Veamos. La velocidad depende de la profundidad del mar. Por ejemplo, en mar adentro, las olas de un tsunami pueden viajar a una velocidad de aproximadamente 700 kilómetros por hora, mientras que cuando la ola se acerca a la costa, se reduce la velocidad y aumenta la altura de la ola. En cuanto al tamaño de un tsunami, también está sujeto a la profundidad del mar, entre otros aspectos como los arrecifes, desembocaduras de ríos y la vegetación de la costa. Es decir, el tamaño de un tsunami mar adentro aumenta metros a su llegada a la costa. En nuestro país se han registrado varios tsunamis en zonas como Cumaná, la isla de Margarita, La Guaira, Ocumare de la Costa, Puerto Cabello, entre otras. Espero que hayan disfrutado de esta interesante charla. Ahora los invito a que avancen. Por aquello que no supieran, ese video es colombiano, pero sin embargo está corto, entretenido y le explica a uno bien claro cómo se originan. Entonces, hay un sismo en el interior del mar, principalmente son sismos, porque no hemos evidenciado en los últimos milenios la caída de un meteorito tan grande. Ese sismo mar adentro no genera olas de gran tamaño, pero al llegar a la costa sí genera olas gigantescas. Y este nos puede evidenciar cómo es exactamente. Formación de tsunamis. Yo les doy la traducción. Ay, no sé tanto inglés. ¿Qué rollo? No tiene audio. No importa, si no sirve. Ven, hay una fractura en el fondo oceánico. Se genera un movimiento de agua. Esa ola prácticamente no tiene altura, pero sí son millones de toneladas o de litros de agua que tienen peso y fuerza. Se van acercando hacia la costa. Prácticamente los tsunamis mar adentro no se ven o no se pueden evidenciar. En algunos casos lo que se evidencia es que las playas se secan, como lo que pasó en Indonesia, en Sumatra, ha pasado en Corea, en China, en Japón, que prácticamente el mar se seca completamente, producto de que en algún lado se va el agua, pero esa agua después regresa en una ola gigantesca. Entre más esa ola llega a la playa, más altura genera y destruye con mayor fuerza. Ven, ya ahí llega a la playa, se empieza a levantar y levantar y levantar, y de ahí que puede llegar a tener, en algunos casos, 50, 20, 30. Se dice que para la del tsunami que creó el meteorito que acabó con los dinosaurios, se habla de 100, 200 metros de altura. No sé qué tan cierto sea, porque eso es solo por... Pero ven, eso es básicamente lo que sucede. Muchas gracias por observar. Claro, el tema de los tsunamis, chicos. Profe, ¿Perdón? ¿qué carga eso? No entendí. Que sí, que qué carga eso, cómo se provoca eso. ¿Verdad? Los tsunamis, sí, Un ejemplo que usted puede hacer en su casa, Sairi, póngase, llena una tina de agua y usted se va a lavar las aceras. Si usted llega y pone la tina en el suelo con fuerza, el centro de la tina no se mueve en el agua, digamos, no se va a mover en el centro. Pero cuando la onda llega a los bordes de la tina, el agua se salta
y salpica a veces, o cuando usted lleva una Sí. fuente de agua caliente Ujú. y donde usted va caminando, el Sí, problema, tiene sentido. ajá, cuando usted va caminando con olla agua caliente, el miedo no es la del centro, sino que la del centro se mueve y se va para las orillas y salpica, y ahí es donde no se quema. Ujú. El O fenómeno, sea, lo que yo entendí, profe, es que, digamos, adentro, o sea, es una cantidad, digamos, de fuerza lo que lleva, no es olaje. El oleaje fuerte llega hacia afuera, digamos, donde está lo que es la tierra correcto, y ya lo que es la playa. exacto. Es en la playa donde se siente. Igual si usted te tira de clavado en una piscina, en una poza, en el centro donde usted cayó, no se levanta tanta agua como la que se va a desbordar en las orillas, que llega una ola gigantesca. Esto es igual. Es cuando llega a la orilla. Sí. Ok. Entonces, eso es lo que nos interesa de los tsunamis. Esa pequeña explicación. ¿Qué es un tsunami? Un terremoto en el fondo del mar y al llegar a la costa genera olas de gran tamaño. Esa es la mejor definición que les puedo decir del tsunami, para que no se tenga que aprender todo esto de la página 15. Entonces, si gustan, le pueden agregar por aquí abajo a sus libros o a sus resúmenes. El tsunami es una ola, el tsunami es un terremoto submarino o debajo del mar que al llegar a la costa genera olas de gran tamaño. Ahora, el tema B, está en la página 16, habla sobre factores de vulnerabilidad. ¿Qué son los factores de vulnerabilidad? Es qué tan propenso o qué tan riesgosos estamos nosotros como seres humanos en un determinado lugar a que nos suceda algo. Si yo salgo debajo de una tormenta y me paro en el centro de la plaza de San Lorenzo y están cayendo rayos, posiblemente corro el riesgo de que me caiga un rayo. Pero si yo me voy y me meto en la casa y desconecto todas las cosas eléctricas, tengo un 100% de posibilidad de que no me pase absolutamente nada. Esas son las condiciones de riesgo. Si yo voy en un automóvil a alta velocidad, tomado, sin cinturón, posiblemente voy a tener un accidente. Pero si yo voy bien, en buen estado, con cinturón, a baja velocidad y con buena luz o voy de día, tengo casi un 100% de posibilidad de que no me suceda nada. Esos son factores de vulnerabilidad. ¿Estamos? Sí, Ok. Ese tema es muy sencillo. Entonces, ¿qué tanto me expongo yo como ser humano o como habitante en un determinado lugar ante los riesgos? Y tenemos riesgos de lluvia, de inundaciones, de derrumbes, de deslizamientos y otro montón de cosas. Pero eso los vamos a ir separando en partes. Los que tengan que ver con lluvia o con deslaves se llaman hidrometeorológico, hidro de agua. Los que tienen que ver con tierra tienen otro nombre y ahí los vamos a ir viendo más adelante. Pero existen tipos de vulnerabilidad. Una de las principales vulnerabilidades es la social. Aquí esto sí es importante distinguirlos. ¿Por qué? Porque en el margen con X del examen sí vienen, pero viene de interpretación. Y les voy a poner algunos ejemplos. Dice que la vulnerabilidad social ante amenazas naturales se entiende como el nivel específico de exposición y fragilidad que sufren los humanos asentados en un lugar ante ciertos eventos peligrosos en función de un conjunto de factores socioeconómicos, institucionales, psicológicos y culturales. En resumen, voy de majadero debajo de una tormenta cayendo rayos en seco y me paro en la plaza San Lorenzo. Eso es una vulnerabilidad. Así lo explico. Yo me estoy poniendo o exponiendo ante una situación que no es lo mismo que yo esté en la casa, seguro, y sin tener contacto con ninguna fuente eléctrica o con alguna llave de agua. Un ejemplo, que se dice que un rayo puede venir por la tubería.
decían los abuelos, yo no lo he probado, entonces, y espero nunca probarlo. Ok, esos son factores de una vulnerabilidad. Hay diferentes tipos. Y esto sí me interesa que también lo señalen. Entonces, subrayamos esto y subrayamos los factores de vulnerabilidad porque hay diferentes tipos. Los físicos, como el nombre lo dice, son condiciones o es algo que usted puede tocar. ¿Qué es lo físico? ¿O qué es el físico? Cuando dicen alguien se fija en el físico, se fijan en la parte externa, o sea, en lo que se puede ver y lo que se puede notar. En el caso de los factores de vulnerabilidad físicos, se refiere a condiciones específicas y de ubicación de los asentamientos humanos, la producción y la infraestructura. Entre las, se me acaba en 10 minutos, dice aquí, se me vuelve a cerrar, bueno, no importa, si vemos una parte. Cualquier cosa, cuando se cierre esta sesión, la voy a convertir en video, entonces ya no entramos más y yo se las voy a mandar en video. Ok, factores de vulnerabilidad. Los físicos, prácticamente entonces es como lo que podemos tocar, lo que podemos ver. Entre ellos, no es lo mismo vivir en la sabana de acá que vivir en el Bajo San Juan a la orilla del río. No es lo mismo vivir en Santa Marta, al frente de la escuela, que ir a meterse allá por el Curi y construir una casa montada en pilotes en un guindo. Eso es vulnerabilidad. Y es vulnerabilidad física. Estamos. ¿Se entiende esa parte? Sí, Ok. Prácticamente eso es lo que me interesa de ahí. Sin embargo, podemos analizar un poquito este resto del texto. Dice lo siguiente: las condiciones específicas de los asentamientos humanos se puede mencionar el uso de técnicas y materiales de construcción antisísmicos. Un factor de vulnerabilidad lo constituye la ubicación de los asentamientos humanos sobre laderas de las montañas, zonas costeras que sufren inundaciones o sobre fallas tectónicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo me voy y voy huyendo de los terremotos, me voy y construyo una casa al frente del mar, pero estoy exponiéndome ante una fuerte oleada o ante un tsunami, o vuelvo y construyo en lo alto de una montaña, pero me estoy exponiendo a que se venga toda la montaña y la casa vaya como en una avalancha, ¿verdad? O debajo de una montaña que le pueda caer encima a la casa. Eso es vulnerabilidad física. Ahora nos vamos a los factores ambientales. Los ambientales tienen que ver con el clima. No es lo mismo construir usted en una parte muy lluviosa a construir en una parte donde casi no llueve. Entonces, en una parte muy lluviosa posiblemente van a haber inundaciones o van a haber derrumbes. A eso es lo que se refiere los ambientales. Entonces, un ejemplo, si en el libro, en el examen, les habla lo siguiente: la familia de Juancito Mora construyó su casa en la cima de una montaña, donde usualmente ocurren derrumbes y deslizamientos, pero Juancito no hizo caso. Y X días se vino una tormenta y la casa de Juancito se vino con la montaña o le cayó la montaña en sí. Eso es un factor de condición. ¿De qué tipo? ¿Es físico? ¿Es ambiental? profe, ¿puede Oh, repetir la pregunta otra vez? ok. Viene el ejemplo en el Sí, examen. Juancito tiene una casa en la cima de una montaña. X día hubo un derrumbe y la casa de Juancito se cayó o le cayó el derrumbe encima. ¿Ustedes creen que es un factor físico o ambiental? físico, porque él no tenía que ir a hacer la casa Exacto, allá en la montaña. correcto. Pero si Juancito construyó en un lugar que era propenso a inundaciones y X día, o que tal vez nunca había llovido, digamos que nunca se había inundado donde hizo Juancito la casa, pero un día llovió mucho y la casa de Juancito se inundó. ¿Qué es? ¿Es físico o es ambiental? Ambiental, Correcto, para mí es ambiental. correcto. Ahora, si Juancito construyó su casa en un lugar seguro, pero con materiales de mala calidad, porque no tenía dinero, están a 17.
Ese es Es económico. físico, pero de ahí, pobrecito, no tenía plata y era un... Ajá, y ¿Es cuando qué? usted no tiene plata es porque está mal de economía. Por lo tanto, es un factor económico. Sí. Ve, esa explicación que les estoy dando, acuérdense en el ejemplo de Juancito para que vean que van a pasar bien en el examen. Ahora, otro ejemplo. Dice que también hay de tipo social. Se refiere a las relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización y maneras de actuar de las comunidades en las que se coloca en condición de mayor o menor grado de vulnerabilidad. Casi que a Juancito no podemos agregarlo en un ejemplo social, pero si hablamos que la comunidad del barrio Juancito se reunieron y tienen un plan de emergencias, y tienen colchonetas, y tienen un albergue y comidas en caso de emergencia, posiblemente son factores sociales, porque se reunieron como sociedad a tener una estrategia para mitigar los efectos. Apúntense por ahí, mitigar y prevenir, como dos palabritas que ustedes les van a poner el significado. Mitigar es de reducir el daño. Reducir el daño. Pero prevenir es prevenir el daño o evitar el daño. ¿Qué sucede? Yo llego y voy a construir una casa. Si la construyo en un lugar seguro y con buenos materiales, estoy evitando y previniendo que me suceda algo. Pero si viene una tormenta, ya eso yo no lo puedo controlar y me dañó la casa, hasta cierto punto estoy mitigando que mi casa sufra mayores daños, porque está preparada, digamos que con un código sísmico, con materiales de buena calidad, en un lugar seguro, estoy mitigando los efectos que se pueden dar. No es lo mismo prevenir que mitigar. ¿Estamos? Prevenir me evita el problema, pero mitigar me ayuda a tener menos daño. ¿Costa Rica puede prevenir los terremotos? No. Ok, pero podemos mitigarlos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos Sí. mitigar el daño? Casas con buenos materiales, casas en lugares seguros, tener un plan de riesgo, alimentos enlatados, agua, todo eso que no tenemos, ¿verdad? Pero que siempre nos dicen. ¿Estamos? Sí. Ok. En los sociales viene una serie de subdivisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertos tipos de organización en la parte social para prevenir los desastres. Este es el tema más largo, pero más fácil. Si hablamos de instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias, la Cruz Roja, los bomberos y sus planes de acción, estamos hablando de factores políticos. Son factores meramente instituciones. Político viene del griego público. Entonces son instituciones públicas a favor de la población. No quiere decir que aquí va a venir Liberación Nacional y la Unidad a Salvar Vidas, sino que son instituciones que brindan apoyo en caso de emergencias. Si hablamos de la parte educativa, es como lo que está haciendo ahorita el MEC con ustedes, preparándolos con una serie de estrategias por medio de un examen. Si hablamos de ideológicos y culturales, es de ideas, supersticiones o cosas de la cultura. Ejemplo, hubo un terremoto y dice la gente, es que estaba haciendo mucho calor. Es que hace días que no sopla viento. Es que la luna estaba llena. Es que Dios está castigando. Eso es ideología. Son creencias. O sea, son cosas que no podemos, no tienen una base científica para demostrar que son ciertas. Si nos vamos a la parte organizativa, es cómo están organizadas las instituciones. ¿Están bien o mal organizadas ante una emergencia? Y si nos vamos a la parte instituciones, es muy parecido a la política.
tiene que ver en cómo están organizadas las instituciones. ¿Qué es lo importante aquí? Identificar que si hablamos de una Comisión Nacional de Emergencias es política, que si hablamos del MEP es educativa, que si hablamos de los chismes, el tren ideológico y cultural, que si hablamos si hay un plan de riesgo, es organizativo, y que si tiene que ver con las instituciones, son instituciones. Y ahí estamos con la página 17. Aquí viene la 18, no entra. La 19, no la estudie, y ya casi se me va el Zoom, pero no se preocupe que queda guardado, ya casi lo comparto, lo dejamos hasta ahí por hoy, pero no se estudie y después de